Buenas tardes, yo soy Génesis, hoy vamos a entrevistar a Elvira Morgado. ¿Cómo estás? Hola Génesis, muy bien, muy feliz y emocionada de estar aquí contigo. ¿Cómo eras tú de pequeña? Ay, ¿cómo era yo de pequeña? Creo que terrible como soy de grande. Era una niña muy estudiosa, pero siempre he sido muy enojona. Y siempre quería que todo me saliera bien y me gustaba hacer mis tareas súper bien, y entonces me esforzaba mucho porque mis tareas estuvieran muy bien hechas, y pues me gustaba jugar mucho también. Me gustaba jugar mucho con mis primas, con mis amigas, y me gustaba sacar puros 10 en la escuela. ¿Por qué entró en la carrera de química? En la carrera de química farmacobióloga entré es una larga historia, pero la voy a hacer un poquito breve. Yo soy de un pueblo de la costa de Veracruz que se llama Lechuguillas, y ahí llegan a desovar las tortugas marinas. Entonces, pues tuve oportunidad durante mi infancia y adolescencia de convivir con las tortugas y con sus crías. Y entonces dije, yo quiero ser bióloga. Pero pasaron unas cosas y no fui bióloga. Entonces, me desanimé y supe de la carrera de química farmacobióloga y me atrajo mucho el poder aprender sobre la composición de las cosas que hay en las sustancias químicas, cómo se unen para darnos todos estos compuestos que conocemos y formar objetos y moldear objetos. Todo eso fue padrísimo. Cómo diseñar medicamentos, eso es algo que también me atrajo mucho. Y entonces estudié química farmacobióloga, pero la vida es bien bonita porque nos lleva por muchas vueltas, y yo quería ser bióloga y no estudié biología, estudié química farmacobióloga, pero encontré trabajo en la Facultad de Biología, y entonces ahora soy maestra en la Facultad de Biología. Ahí hago investigación sobre algunos aspectos biológicos, pero desde también un componente químico. Entonces, pues así. ¿Siempre le interesó la ciencia? Yo creo que sí. Desde que estaba en la primaria, a mí me gustaba mucho hacer experimentos, cosas. El frijolito en el frasco de Gerber, que no sé si tú lo has hecho, pero para mí fue un dolor de cabeza y tuve que hacer unas trampas por ahí. Pero esos son experimentos, y sí, desde entonces me gustaba hacer experimentos. Okay. ¿Qué es lo que te gusta de tu trabajo? De mi trabajo me gusta mucho que todos los días aprendemos algo nuevo, que todos los días hay que hacer cosas nuevas, hay que aprender cosas nuevas, que yo diseño mi día y nunca es como yo lo planeé. Siempre hay que estar resolviendo situaciones, pensando en qué vamos a hacer. Eso me gusta mucho, que todos los días son diferentes, todos los días de mi trabajo son diferentes. Y una de las partes que más me encanta es convivir con jóvenes. ¿Quién es Rita Levi Montalcini? Rita Levi Montalcini. Rita Levi Montalcini es mi científica favorita.
Rita Levi Montalcini fue una mujer de origen judío, y ella fue quien descubrió el factor de crecimiento neural. Entonces, a mí me encanta, me atrae mucho su historia y es una inspiración para mí porque el descubrimiento de esta sustancia que hace que nuestras neuronas se desarrollen, crezcan y puedan conectarse con otras neuronas y desarrollar nuestro sistema nervioso como lo conocemos, fue algo bien interesante porque ella, debido a su origen judío, en los años en los que ella vivió fue perseguida por otros grupos, y entonces tuvo que dejar de ir a la escuela y esconderse para que esas personas que le andaban siguiendo a ella, su familia, pues pudieran proteger y salvar su vida. Y entonces en su habitación en donde ella dormía, ahí estuvo diseñando experimentos. Por ahí cuenta su historia que estuvo cerca de una granja y ahí conseguía el señor granjero, le daba los huevos de gallinas para que ella pudiera continuar con sus experimentos en la habitación de su casa. Y ya cuando tuvo oportunidad, cuando la situación sociopolítica lo permitió, ella migró a Estados Unidos. Todo esto que te platiqué de la granja y de que ella estaba escondida ocurrió en el país que se llama Italia, y entonces se fue a Estados Unidos y ahí ya con otras condiciones volvió a la universidad, continuó desarrollando sus experimentos y los compartió con un colega de ahí, y pues bueno, ya descubrieron que eso que ella estaba observando en las células de estos huevos donde ella había estado, las células que ella había estado alimentando, que era una sustancia y que era la que hacía que se desarrollara nuestro sistema nervioso, que crecían nuestras neuronas, y eso a ella hizo que se ganara el premio Nobel de Medicina. Entonces, murió muy, muy, muy grande hace unos cuantos años, y pues para mí es fabulosa su historia. ¿Por qué te interesó estudiar el cerebro? El cerebro me interesa muchísimo porque es para mí, como para muchas personas, se considera un órgano enigmático, es algo sorprendente, es un órgano, no es tan grande, está aquí adentro en nuestro cráneo, entonces no puede ser muy grande porque si no, no pudiéramos tener esta conformación de caminar parados, pesaría mucho. Entonces no es tan grande como la piel, pero es el que controla todo nuestro funcionamiento. Todo. Entonces, cada región del cerebro tiene una función importante que se va a ver reflejada en alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces, pues es un órgano que a mí me gusta mucho, y en particular es la región que más me gusta del cerebro, que es la que yo me he dedicado a estudiar, es una pequeña estructura que se llama núcleo supraquiasmático. No importa que nadie se aprenda el nombre, solamente saber que dentro de nuestro cerebro, así si uniéramos nuestros dedos por aquí y por acá, ahí en esa conversión de esos 4 puntos, se encuentra ubicado el núcleo supraquiasmático, que es el reloj central de nosotros. Nosotros dentro de nuestro cerebro tenemos un reloj que hace tic-tac, 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 y que es el que le dice qué hora es al resto de nuestro cuerpo, y eso es algo que a mí me ha gustado mucho estudiar. ¿Cómo es el funcionamiento del cerebro? El funcionamiento del cerebro es muy complejo, muy, muy, muy complejo. Trabaja a través de unas células que se llaman neuronas, que están conectadas, hacen sus redes,
y esas neuronas se comunican por dos vías. Una que es la conexión eléctrica, como si fueran unos circuitos como las lucecitas de Navidad, se van comunicando así unas a otras, y también por compuestos químicos. Esas sustancias químicas que comunican a una neurona con otra se llaman neurotransmisores, y esas son pequeñas moléculas que se van compartiendo entre ellas, y entonces con la cantidad de un neurotransmisor y dada o el complejo de neurotransmisores que una neurona recibe, es un mensaje. Ellas lo interpretan como mensaje y lo mandan al resto de nuestro cuerpo, y entonces el cerebro se comunica con nuestra médula, que está aquí dentro de nuestra columna vertebral. O sea, esto se extiende, digamos que tiene una extensión hasta nuestra columna por dentro de la médula, y entonces esta información se lleva a través de otro sistema nervioso, que es el sistema nervioso periférico. El que compone al cerebro lo llamamos sistema nervioso central, porque es el del centro, es el que conduce, es el que emite las respuestas, y el sistema nervioso periférico es el que ejecuta. Por eso yo puedo mover las manos, por eso podemos parpadear, y por eso nuestro corazón late, y por eso nuestro intestino se mueve y todo eso. ¿Qué tanto poder tiene el cerebro? Ay. ¿Qué tanto poder tiene el cerebro? Pues yo creo que tiene todo el poder que puede tener un individuo. El cerebro tiene el poder de hacernos hablar. Tiene el poder de hacernos ver nuestro entorno, tiene el poder de hacernos percibir los olores y de tocar las cosas de nuestro entorno, nos da el poder de desplazarnos. También el cerebro nos da el poder de reproducirnos. Hay muchos componentes que es de la vista, todos esos estímulos que podemos oler, que podemos saborear, se convierten en emociones. Y entonces también nuestro cerebro nos permite sentir alegría, y nuestro cerebro nos permite sentir enojo, y nuestro cerebro nos permite sentir tristeza. Todas estas son emociones que los humanos convertimos en sentimientos también, y por eso podemos sentir amor, podemos sentir felicidad, y podemos sentir pues otros sentimientos no tan bonitos como el odio, pero bueno, es todo ese poder tiene el cerebro. ¿Qué son los ritmos biológicos? Los ritmos biológicos, esa es otra de mis fascinaciones. Todo ser vivo, todos los organismos que habitamos en el planeta Tierra, tuvimos que hacer una adaptación de nuestras funciones biológicas de acuerdo a los cambios que se encuentran en el ambiente. Nosotros vivimos, y por ejemplo, no todo el día hay la misma intensidad de luz, no todo el día es de día, ni todo el día es de noche. Tenemos variaciones que se deben a los movimientos que nuestro planeta tiene alrededor del Sol. Entonces, ese ambiente cambiante le da a los organismos unas características muy importantes, y para todo organismo es importantísimo tener periodos de descanso y tener periodos de actividad. Entonces, en nuestro cerebro y en otros tipos de organismos, las plantas, las bacterias, todos tienen en su cuerpo, en su forma, en su organización anatómica, alguna estructura o algún conjunto de estructuras que van a hacer las funciones de un reloj, y en ese reloj, en nosotros, ese reloj está en el cerebro,
cerebro, pero todas nuestras células tienen esa capacidad de medir el tiempo. Entonces, la ritmicidad biológica es justamente esa temporalidad que tienen las funciones de un organismo de hacerse a una hora o a otra. Por eso estoy segura que tú vas a dormirte casi a la misma hora o al menos a la misma hora, así como que te empieza a dar sueño, más o menos a la misma hora te despiertas, más o menos a la misma hora te da hambre. Y eso se debe a que en tu cuerpo hay un reloj que está diciendo ya es hora de comer, ya es hora de dormir. Y es bien importante que le hagamos caso. Ahí es en donde tenemos que hacerle caso a nuestro cuerpo. Si tenemos sueño, hay que ir a dormir. Si tenemos hambre, hay que comer. Y tratar de hacerlo más o menos a la misma hora todos los días, eso es súper saludable. Porque fíjate, Génesis, que últimamente, en estos últimos años que tenemos una vida bastante acelerada, sobre todo en las comunidades urbanas, que tenemos que invertir mucho tiempo en nuestro trabajo o en desplazarnos hacia nuestro trabajo, en que abusamos de las oportunidades de entretenimiento como son los videojuegos en la noche, el uso excesivo del teléfono, cosas que hacen que nuestro periodo de actividad se extienda, están causando importantes daños a nuestra salud y nos están predisponiendo a tener padecimientos importantes como la obesidad, la diabetes, enfermedades de nuestro sistema nervioso, enfermedades mentales como depresión, ansiedad, se contribuyen porque no estamos obedeciendo y comemos en la noche, cuando en la noche deberíamos de dormir, o abusamos del trabajo en la noche o vemos mucha televisión en la noche, y entonces en la noche, cuando nuestro cerebro debe de descansar, nuestras neuronas quieren disminuir su actividad, pues todo el montón de luces y de sonidos que están percibiendo, pues dicen, ok, ¿a qué hora voy a descansar? Y entonces empezamos a tener muchos problemas. Por eso me gusta mucho estudiar los ritmos biológicos. ¿Qué papel juega el cerebro en el cuerpo humano? El cerebro de nuestro cuerpo humano pues es como que el gobernador, es como que el maestro, es la autoridad, es el que nos dirige todo. El cerebro controla nuestros movimientos, el cerebro controla nuestras emociones, el cerebro controla los movimientos de los órganos que no vemos, de nuestros órganos internos, los latidos del corazón, él controla también los procesos de nuestros riñones, todo está controlado desde nuestro cerebro. Entonces, pues, la inteligencia, la velocidad, las aptitudes, las habilidades de un organismo están en función de su capacidad cerebral. ¿Qué consejo le darás a las niñas que quieren decidir a la ciencia? Uy, qué consejo, que sigan su sueño. Por cierto, no sé si se ve en la cámara mi camiseta. Las niñas son de ciencias. Tomo esta frase de un libro que les recomiendo a todas las niñas que lo busquen. Mamás, papás, tías, tíos, regálenle a la niña que tengan al lado el libro Las niñas son de ciencia. La ciencia es un camino fascinante que nos ayuda a ser curiosos todo el tiempo. A mí la ciencia me ha dejado muchísimo conocimiento. A las niñas que les llame la atención, pues por favor sigan sus sueños. La universidad las va a cobijar muchísimo y una red de mujeres que estamos en la ciencia las vamos a recibir con los brazos abiertos. ¿Quién te ayudó a hacer lo que querías? Mi familia.
mamá, papá, mis tías, mis hermanos. En un principio, pues es parte fundamental la familia. Sin duda los papás, los abuelos, las abuelas, las tías a mí me han cobijado muchísimo, y ya despuesito, ya ahora, aparte de toda la familia, las amistades y la gente, las colegas y los colegas también. Yo creo que todos los días de mi vida necesito ayuda y por fortuna la he encontrado. Gracias por la entrevista, estuvo muy padre. Gracias. Muchas gracias a ti, Génesis, por estas preguntas tan interesantes que hiciste, y muchas felicidades a los creadores y productores de este programa, porque está genial conocer a niñas tan inteligentes como tú. Gracias.